Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el pastor David Salazar. Hola amigos, nuevamente bienvenidos a Profundizar. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes en esta mañana una vez más de la palabra del Señor. Hemos estado estudiando acerca de la Biblia y la interpretación, por qué es necesario entender o interpretar correctamente la Biblia. El tema de hoy es titulado Nuestra naturaleza pecadora y caída. Y realmente este tema acerca de la naturaleza pecadora y caída es quizás el mayor desafío que tenemos nosotros para poder entender correctamente el mensaje de la Biblia. Porque nosotros no siempre estamos de acuerdo o no entendemos cómo esta naturaleza humana nos imposibilita a veces entender correctamente la palabra de Dios. Pero por esta razón vamos a analizar hoy cómo este desafío es mostrado en la Biblia y la respuesta o la solución que la Biblia tiene para este. Antes de abrir la palabra de Dios, hagamos una oración. Amante Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos, oh Dios, que tú nos permites venir a ti en oración. Pedimos, oh Dios, que tú nos permitas comprender más claramente tu palabra y que lo que aprendamos hoy pueda ser de bendición para nuestras vidas, que nos ayuden a entender y reflejar más a Cristo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Comencemos entonces abriendo nuestras Biblias en el libro de Isaías, el capítulo 59. Vamos a ver allí en los primeros 2 versículos qué nos dice la palabra de Dios en relación al pecado y los efectos que el pecado hace en nosotros. Porque estos efectos del pecado son los que nos afectan en nuestra comprensión, en el entendimiento de la Sagrada Escritura. Leamos allí en Isaías 59, 1 y 2. Nos dice: La mano del Señor no se acortó para salvar, ni se agravó su oído para oír, sino que vuestras iniquidades os separaron de vuestro Dios, y vuestros pecados ocultaron su rostro de vosotros para no escuchar. Vemos aquí entonces cuál es el primer efecto del pecado en nuestra mente. El pecado nos separa de Dios. No es porque el Señor se separa de nosotros, sino porque nosotros, por el pecado, nos separamos de Él. Esto es muy importante comprender y por esto muchas veces cuando estamos en pecado, cuando vivimos una vida que está codiciando el mal o estamos en un pecado conocido y lo atesoramos, el entendimiento de la palabra de Dios va a ser muy difícil. De hecho, nuestra mente está carnal y por ende no hay un pensamiento espiritual que nos conecte y nos eleve a través de la palabra de Dios. El entendimiento espiritual de la palabra no va a ser posible para una persona, para una mente carnal. El que está en el pecado, el que está en el deleite del pecado, va a tener dificultad en aceptar las verdades de la palabra. Y esto se hace aún más agudo en la experiencia de aquellas personas que conocieron de Dios o que conocen de Dios, pero prefieren estar en rebeldía y vivir en el pecado. En el pueblo de Israel esto fue lo que pasó. Ellos que conocían la verdad, que tenían el sistema del santuario para poder comprender el plan de redención y conocer lo que Dios quería hacer con ellos, estas personas rechazaron el mensaje de la palabra de Dios, se deleitaron en sus pecados y sus iniquidades, y el pecado los separó de Dios. Si aplicamos esto a nuestro tiempo, entendemos entonces que son los que están en el pueblo de Dios, pero que son rebeldes a su palabra y que escogen vivir de acuerdo a sus deleites y placeres y pecados. Estos son los que se separan de Dios y por ende terminan malentendiendo o no comprendiendo la palabra de Dios correctamente. Van a usar la palabra de Dios para excusar sus pecados y para mantenerse alejados de la verdad. El Señor quiere que nosotros, en cambio, podamos escuchar su palabra, aceptando la necesidad de salir o huir del pecado y aferrarnos de Cristo, quien nos perdona y nos da el poder para alejarnos y vencer el enemigo. Ahora vayamos al libro de Juan, el capítulo 9, versículos 39 y 41, y notemos qué también hace el pecado en nosotros. Nos dice allí la palabra de Dios lo siguiente: Entonces Jesús dijo: Para juicio he venido a este mundo, para los que no ven, vean, y los que creen que ven, sean cegados. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: ¿Somos nosotros también ciegos? Respondió Jesús: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora que decís, vemos,
vuestro pecado permanece. Vemos en este pasaje que Cristo está indicando o mostrándonos cuál es otro de los grandes problemas que hace el pecado en nuestras vidas. El pecado, de acuerdo a este pasaje, es que también nos ciega a la verdad y a nuestra verdadera condición espiritual. Como vemos aquí en la experiencia de los fariseos, ellos, porque creían ser del pueblo de Dios, creían que tenían el conocimiento de la verdad. Estos que tenían orgullo, suficiencia propia, que tenían un ego elevado, estos hombres se jactaban de conocer la Escritura, pero en realidad ese pecado de orgullo impedía ver su condición. Es así como el pecado nos ciega a la verdad, a la palabra de Dios y a nuestra verdadera condición. Si nos hacemos un autoexamen, ¿cuántos de nosotros hemos fallado en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestros hogares, en realmente reconocer el error que tenemos por nuestro orgullo? Muchas veces nosotros no queremos aceptar que hemos cometido un error y nos excusamos y sacamos cualquier tipo de razón o razonamiento para poder decir que estábamos bien. Pero en realidad, si somos sinceros, si buscamos la raíz, el problema es que nuestro orgullo nos enceguece. Y esto mismo sucede con la palabra de Dios. Cuando estamos nosotros en el pecado nos enceguece y no nos deja ver y darnos cuenta de nuestros errores. Como bien dijo Cristo a los fariseos, ahora porque ustedes decís que ven, están ciegos. El poder humillarse ante el Señor, el poder reconocer nuestra condición y cómo el pecado nos enceguece al mal, es un requisito, una necesidad que tenemos que buscar nosotros para poder comprender correctamente la Sagrada Escritura. La palabra de Dios no puede ser una guía, una luz para un ciego. Tiene que haber un milagro de Cristo en esa persona para abrir sus ojos a la verdad. Pero para poder recibir esa libertad espiritual, hay que reconocer que estamos en el pecado y que necesitamos de un Salvador. Ahora vayamos al siguiente pasaje de hoy que se encuentra en Juan 12, 42 y 43. Notemos nuevamente qué más hace el pecado en nuestras vidas que nos impide comprender correctamente la palabra de Dios. Nos dice allí: con todo, aun entre los gobernantes muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Vemos entonces en este pasaje cómo el Señor nos enseña de que también el pecado centra nuestra atención en nosotros o en lo que la gente piensa más que en lo que Dios piensa. Preferimos tener la gloria o la aceptación de los hombres que la aceptación y la gloria de Dios. Este es un punto muy importante que debemos recalcar en nuestra experiencia espiritual y religiosa. Cuando vamos a la Biblia y estudiamos con el deseo de seguir la palabra de Dios, de poder ser llevados a la verdad y de cambiar nuestras vidas en reflejo a Cristo, vamos entonces a desear de corazón no buscar la gloria humana, ni siquiera ser alabados o exaltados por otros, sino realmente complacer a nuestro amado Señor, poder deleitarnos en hacer su voluntad. Mas el pecado en nosotros nos empuja, nos llama a tener la aceptación de los hombres, la alabanza de los hombres, más que la alabanza de Dios. Cuando uno estudia la palabra de Dios para recibir la adulación, la admiración de los hombres, estamos entonces cayendo en el territorio del enemigo. Estamos realmente impidiendo contemplar y conocer la palabra de Dios correctamente. Por esto no nos debe sorprender de que existen demasiadas personas hoy en día, aún en el pueblo de Dios, que profesan amar al Señor, que profesan predicar de Dios, pero que realmente buscan extraer un mensaje, una tergiversación de la palabra de Dios que alimenta y fomenta la admiración de los hombres. Lo que desean estos hombres es tener seguidores tras sí, personas que alaben o elogien el mensaje, el sermón que se está predicando, pero en realidad no quieren que esas personas se fijen en Cristo. No quieren que la palabra de Dios hable por sí misma, sino lo que quieren es que ellos sean puestos en lugar de la palabra. Por esto, muchas veces notamos de que hoy ni siquiera se habla ni se estudia de la palabra de Dios. Recuerdo escuchar no hace mucho tiempo atrás lo que me comentaba un amigo en otro estado. Me decía: David, no sé por qué es tan difícil encontrar
Personas que prediquen la palabra de Dios y no que se pongan a contar historias, chistes o información que no tiene realmente una validez espiritual como la palabra de Dios. Él me decía, no sé por qué ha habido un cambio tan grande en nuestra cultura, en nuestra iglesia. Estoy realmente preocupado porque no escucho un buen sermón en mi iglesia hace mucho tiempo. Y esta queja de esta persona no es una queja aislada. Tristemente, sucede más a menudo de lo que quisiéramos decir. Pero por esta razón tenemos que nosotros hoy empezar individualmente a estudiar la palabra de Dios, primeramente deponiendo a un lado el pecado. Si estamos nosotros en el pecado, primeramente pidamos perdón al Señor y pidamos al Señor Jesucristo que nos perdone, pero también que nos limpie, nos purifique y transforme nuestras vidas para poder vivir vidas victoriosas. Entonces la palabra de Dios se convertirá en un deleite para nosotros, podremos comprenderlo correctamente y también podremos contar a otros, explicar a otros lo que la palabra de Dios es en realidad. La mayor muestra de que la palabra de Dios es viva y eficaz es cuando la vida de la persona, es cuando nuestras vidas están sometidas y están junto con Cristo. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 77, notamos una interesante cita de la pluma inspirada que nos dice: Cristo dio al pueblo judío abundantes evidencias de que era el Mesías, pero su enseñanza exigía un cambio decidido de sus vidas. Ellos vieron que si recibían a Cristo, debían abandonar sus máximas y tradiciones favoritas y sus prácticas egoístas e impías. Exigía un sacrificio el recibir la verdad invariable y eterna. Por lo tanto, no admitieron la más concluyente evidencia que Dios pudo dar a fin de establecer la fe en Cristo. Profesaban creer en las Escrituras del Viejo Testamento y, sin embargo, rehusaron aceptar el testimonio que contenían con respecto a la vida y al carácter de Cristo. Temían ser convencidos, no fuera que se convirtieran y se vieran impelidos a abandonar sus opiniones preconcebidas. El tesoro del Evangelio, el camino, la verdad de la vida, estaba entre ellos, pero rechazaron la dádiva más grande que los cielos pudieran conceder. Vemos en este pasaje una advertencia clara para nosotros en ese tiempo, mostrándonos la historia que sucedió en el tiempo de Cristo, cómo los hombres que tenían el intelecto, que tenían la palabra de Dios a su alcance, pero por no ser convencidos de la verdad, por no querer abandonar sus tradiciones, sus prácticas egoístas e impías, por no querer ser limpiados del pecado, esto hizo en ellos que rechazaran la palabra de Dios y que rechazaran a Cristo. La misma experiencia pasará con nosotros hoy si no estamos dispuestos a aceptar un cambio decidido en nuestras vidas. Cristo quiere limpiarnos, quiere transformarnos, pero no puede hacerlo a menos que nosotros aceptemos ese cambio por parte de Él. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, vemos esta palabra de Dios que es tan importante que comprendamos. Nos dice: hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres, y quien al tomar la condición del hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta hermosa ilustración de Cristo, de cómo Él se humilló a sí mismo, que se hizo semejante a nosotros, tomó nuestra naturaleza y no solamente esto, sino que vino a ser siervo nuestro y morir en la cruz por nosotros. Este ejemplo de Cristo, esta mentalidad, este pensamiento de Cristo es el pensamiento que la Biblia nos invita a tener también. Hay en vosotros este mismo sentir, esta misma mente que hubo en Cristo Jesús. Que el Señor nos permita hoy tener su mente y estar dispuestos a humillarnos a nosotros mismos y a nuestras opiniones para poder pedir la bendición de su palabra. Dios te guarde y te bendiga en este hermoso día. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788. Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.